En este video se explicará todo relacionado con la Primera Guerra Mundial, un conflicto de gran tamaño que dejó a su paso destrucción, pero que al mismo tiempo le permitió al mundo evolucionar y darle paso a una nueva época de cambios. Antes del periodo de la creación de las alianzas, existieron diferentes guerras en ubicaciones importantes. Por ejemplo, una de estas guerras sería en Rusia, contra el territorio turco, en 1877, o la Guerra de los Nacionalistas, que ocurrió cerca de este año. Además de estos eventos, hay varios puntos que dieron paso a esta guerra, pero los puntos principales serían la creación de dos alianzas que tenían principalmente en sus filas potencias europeas. Esta creación fue causada por la desconfianza y miedo que tenía cada potencia, además de una tensión política entre estas alianzas. Las alianzas recibieron el nombre de la Triple Entente y la Triple Alianza, las cuales serían las principales partes de esta guerra. Dichas potencias llegaron a conseguir cada vez más avance industrial y armenístico, ya que querían estar preparados para la inevitable guerra. Durante este periodo de tiempo existió un tiempo de paz, desde 1885 hasta 1914, que recibió el nombre de la Paz Armada. Ahora, toda esta tensión y las constantes guerras llevaron a crear el último evento antes de la guerra. Durante junio de 1914, el archiduque austriaco Francisco Fernando es asesinado en Sarajevo, dando paso a este conflicto. Con la muerte del archiduque, la guerra comenzaría. Este conflicto de gran tamaño tendría efectos sobre todas y cada una de las naciones de ese entonces. Habría una evolución enorme nunca antes vista, la cual daría paso a cambios importantes. Pero antes de hablar de estos, debemos entender lo que sucedió durante este conflicto. Para poder explicar de mejor manera lo sucedido, se dividirá en diversas secciones. Cada una de estas le corresponde un año de esta guerra. Con esto, podemos comenzar con la primera sección, 1914. Como primera fecha tenemos el 23 de julio, la cual marca la creación del ultimátum de Austria-Hungría hacia Serbia. 5 días más tarde, el 28 de julio, Austria-Hungría daría paso a una pequeña guerra territorial contra Serbia, solo para que Rusia mandara tropas de refuerzo para Serbia el 30 de julio. Como siguiente evento importante tenemos los primeros movimientos de Alemania, siendo que el 1 de agosto declararía la guerra contra Rusia y, seguidamente, el 3 de agosto le declararía la guerra a Francia por igual. Esta declaración se tomaría en serio un día después, el 4 de agosto, dando paso a una invasión por parte de Alemania hacia Bélgica, que servía como un camino hacia Francia. Este conflicto sacaría de la neutralidad a Bélgica, por lo que Inglaterra entraría en guerra con Alemania. Finalmente, el 28 de agosto, los alemanes a cargo del general von Hindenburg derrotarían a los rusos en la batalla de Tannenberg, marcando la primera victoria. Durante todo el mes de septiembre, el ejército francés logra mantenerse fuerte ante el ataque alemán gracias al comandante Joseph Joffre. De esta forma logran retrasar el paso del ejército enemigo por el río francés Marne. Finalmente, de octubre a noviembre se daría un conflicto menor llamado Batalla de Ypres, que se daría entre tropas británicas y alemanas, donde los británicos llegarían a su fin. Esto da paso a la conocida Guerra de las Trincheras, que duraría 2 largos años, pero permitiría que las fronteras no pudieran ser tocadas en toda la participación de Turquía en la guerra. Segunda sección, 1915. Como fecha inicial tendríamos la Guerra de las Trincheras, ya mencionada antes. Esto duraría 2 largos años y iniciaría desde los últimos meses de 1914 y los primeros meses de 1915. Este año en particular sería un poco corto en cuanto a sucesos de gran importancia, iniciando con el 18 de febrero, dando paso a la Guerra de los Submarinos, que desde este punto en adelante será una de las ventajas militares más importantes. Tiempo después, específicamente el 20 de abril, se daría la segunda batalla de Ypres,
donde Alemania usaría por primera vez gases tóxicos, que le entregaría una gran ventaja en esa guerra. 6 días más tarde, el 26 de abril específicamente, se daría el Tratado de Londres con Italia y Reino Unido. Con este tratado creado, Italia saldría de la Triple Alianza y se convertiría del bando opuesto. Seguido de esto, el 23 de mayo, Italia, siendo ahora de la Triple Entente, lanzaría la declaración de guerra contra Austria-Hungría. Como última fecha importante durante este año, tenemos el 6 de septiembre, donde Bulgaria daría el pacto de entrada a la guerra, pero perdiendo parte de su territorio. Tercera sección, 1916. Este año inicia con un evento extremadamente crítico, ya que el 21 de febrero se daría la batalla de Verdun, ubicada en Francia. Esta batalla llegaría a tener el nombre de Infierno de Verdun, ya que la batalla fue tan brutal que se llevó 700.000 vidas francesas y alemanas, además de ser una de las más largas. El 9 de marzo, al estar al tanto de la situación que comenzaba a afectar de mayor forma al mundo, Portugal decide entrar a la guerra. El 16 de mayo se darían los acuerdos Sykes-Picot, siendo uno de los tratados secretos de la guerra. Este se daría entre Francia y Gran Bretaña. El 24 de junio sucedería la batalla de Somme, donde se usarían los carros de batalla por primera vez. El 3 de julio se daría otro tratado secreto, siendo uno entre Rusia y Japón, mencionando parte del territorio chino. En agosto tenemos dos conflictos muy importantes, siendo el primero el 26 de agosto, que sería la guerra entre Italia y Alemania, y luego tenemos el del 27 y 28 de agosto, donde Rumania lanzaría sus fuerzas, las cuales serían detenidas por las potencias centrales. Tiempo más tarde, el 21 de noviembre, se daría la ascensión al trono austrohúngaro de Carlos I, ya que el líder anterior falleció. Seguido de esto, el 18 de diciembre se daría fin a la batalla de Verdun, o Infierno de Verdun, que duró aproximadamente 10 meses. Como última fecha importante de esta sección, tenemos el 21 de diciembre, donde el presidente americano Woodrow, quien próximamente sería más importante en esta guerra, daría a conocer su propuesta de la paz. Sección 4, 1917. Como fecha inicial tenemos el 2 de enero, donde Alemania declararía la guerra total submarina contra los buques mercantes. Tiempo después, el 22 de enero, el presidente Woodrow daría a conocer la paz sin victoria, con la cual se buscaba finalizar la guerra total, aunque él de igual forma tenía el plan de entrar al conflicto mundial. El 3 de febrero se da la ruptura diplomática entre Alemania y Estados Unidos por los incidentes y conflictos marítimos, refiriéndose a las pérdidas de gran parte de sus submarinos. Tiempo más tarde, este pequeño conflicto diplomático se volvería algo mayor, ya que el 6 de abril se daría una fecha muy importante. Finalmente, Estados Unidos entraría a la guerra, marcándose como una de las fases de esta misma, siendo su primer paso pelear contra Alemania. El 27 de abril, Grecia de igual forma entraría en combate con los aliados. Seguido de esto, entre abril y noviembre, Rusia finalmente entraría en revolución, pero esto sería su último movimiento en esta guerra. El 20 de noviembre se daría otra guerra en territorio francés. Aquí los británicos usarían tanques y artillería móvil en gran medida por primera vez. Ya para finalizar esta sección, el 12 de diciembre darían inicio a las negociaciones de paz, para que 3 días después, el 15 de diciembre, se haría la firma de armisticio, donde Rusia, Alemania y Austria-Hungría dejarían de pelear. Quinta y última sección, 1918. El 8 de enero, Woodrow daría a conocer sus 14 puntos en relación a la paz y al final de la guerra. El 3 de marzo se firmaría otro tratado llamado Brest-Litowsk. Este marcaría la paz entre Alemania y Rusia. El 28 de mayo se daría la independencia de Armenia por parte de Rusia. Durante todo octubre hubieron fechas importantes.
Por ejemplo, el primero sería que Hungría se separaría del Imperio Austrohúngaro. El 15, Croacia proclamaría su independencia. El 28, Checoslovaquia de igual forma se volvería independiente. Y el 29, cae la monarquía alemana. Como última fecha tenemos el 11 de noviembre, donde finalmente se firman los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson. Después de todo este conflicto se llegó a un final total, donde las consecuencias se hicieron presentes. Estados Unidos se volvió aún más fuerte en poderío militar y económico. Para evitar más conflictos se creó la Sociedad de las Naciones, que se encargaría del cuidado de la paz. Las monarquías llegaban a su fin, terminando así este tipo de régimen. Europa logra ser reconocido permitiendo la creación de nuevas naciones. Alemania comienza a sufrir en una crisis económica y social creada por el Tratado de Versalles. La evolución tecnológica que la guerra dejó permitió la creación de mejores y más violentas armas de destrucción, siendo armamento militar. Finalmente, la mujer consigue la igualdad en oportunidades y derechos. Como conclusión de este video, tenemos que la Primera Guerra Mundial fue un evento catastrófico, pero haya sido bueno, haya sido malo, trajo cosas muy importantes consigo mismo, siendo una evolución en el lado militar, una evolución diplomática y una evolución en el mundo, ya que finalmente hubieron cambios necesarios como cambios en la economía, cambios políticos, cambios sociales. Con esto finalizamos el video acerca de la Primera Guerra Mundial.